La nieve crujía bajo las botas, como si el frío quisiera morderlos a través del cuero. El viento golpeaba los rostros como agujas invisibles, y la luz tenue de la madrugada apenas iluminaba el bosque interminable de pinos ennegrecidos. La patrulla avanzaba en silencio hacia el puesto K-17, un outpost estadounidense perdido en lo profundo de las montañas de Alaska. Los informes decían que el puesto había dejado de transmitir hacía 2 días. Ninguna comunicación, ninguna luz, ningún rastro. El capitán Elias Murrow lideraba el escuadrón, un hombre de mirada dura, con barba cubierta de escarcha y una calma que intimidaba. A su lado marchaba el sargento Walter Briggs, enorme como un oso, pero con los ojos atentos de alguien que había visto demasiadas cosas para confiar en el silencio de la nieve. Un poco más atrás caminaban Carter Doyle, operador de radio, Samuel O'Neill, francotirador de rostro afilado, Rebecca Holt, enfermera militar, y el rastreador nativo Alaska Isaac Tolbear, de Mindovis. Movimientos silenciosos y mirada profunda. Habían marchado durante horas entre la ventisca, pero ninguno se atrevía a quejarse. Había algo en esa montaña que los mantenía tensos desde que comenzaron a subir, como si la nieve los vigilara, como si la neblina guardara un secreto antiguo. La voz baja de Isaac rompió el silencio. «No me gusta esto, capitán. Ni los pájaros cantan hoy». Murrow apenas giró la cabeza. «Tal vez sea solo el clima». Isaac negó con suavidad. «No es el clima». El viento sopló otra vez, arrastrando un eco distante, como un lamento mezclado con el rugido de una corriente helada. Carter miró hacia atrás, inquieto. ¿Escucharon eso? Samuel detuvo la marcha para afinar el oído, pero solo escuchó la ventisca. Y entonces, antes de continuar con esta historia, déjame hacerte una pregunta suave, sin prisa. ¿Ya estás suscrito al canal para no perder las próximas misiones malditas de Operación Sombra? Me encantaría saber desde qué ciudad nos estás acompañando hoy. Si la atmósfera te está envolviendo, deja tu like. Y ahora sí, vamos a seguir adelante, porque lo que ocurre a continuación no es para los débiles de corazón. La patrulla reanudó el paso, abriéndose paso entre los árboles. El bosque estaba tan quieto que incluso sus respiraciones parecían demasiado ruidosas. El capitán Murrow levantó una mano señalando a lo lejos. Ahí está. Entre los troncos, a lo lejos, se distinguían las estructuras de madera del puesto K-17, torres de vigilancia cubiertas de nieve, muros improvisados de troncos congelados y una caseta principal con las ventanas oscuras como ojos muertos. Walter frunció el ceño. «No veo guardias, ni humo, ni una maldita huella reciente». Isaac avanzó hasta el borde del perímetro. Se agachó, pasando los dedos por la nieve. Su rostro se tensó al instante. «Hay huellas, pero no humanas». Carter se adelantó con la radio colgando del hombro. «¿Un oso, maybe?» Isaac negó. Luego señaló el suelo. Samuel se aproximó. Cuando vio las marcas, sintió la garganta cerrarse. Eran enormes, profundas, con dedos largos y redondeados, como la palma de una mano gigantesca, pero alargada. Y al final, marcas de garras. No parecían de oso. No parecían de ningún animal que un soldado quisiera encontrar. Murrow se inclinó también. «¿Qué demonios dejó eso aquí?» Isaac respondió con voz baja. Antiguas historias hablaban de criaturas blancas, más grandes que un hombre, que vivían ahí arriba antes de que los humanos llegaran. Los llamaban los silenciosos de la nieve. Rebecca exhaló. «¿Quieres decir un yeti?» Isaac no respondió. Solo se levantó y señaló el puesto. «Sea lo que sea, está cerca». La patrulla avanzó hacia las estructuras. Las puertas estaban entreabiertas, golpeando suavemente con el viento. Dentro, la nieve había entrado como una manta blanca, cubriendo el piso y parte de las mesas. Había bandejas de comida tiradas, mantas sobre literas vacías, cuadernos abiertos, pero ninguna persona. Era como si todos hubieran desaparecido en mitad de un movimiento. Samuel levantó un casco del suelo. Abandonaron esto con prisa. Carter encendió su linterna y apuntó hacia la pared. Había un rastro oscuro, una mancha larga de sangre seca. Murrow apretó la mandíbula. «Revisen cada habitación. Rebecca, mantente cerca». La enfermera asintió, con una mano sobre su kit médico. Los pasos resonaban en aquel silencio sepulcral. Cada habitación parecía contar la misma historia. Camas deshechas, chaquetas colgadas,
comidas, empezadas, pero ningún soldado. En la sala de comunicaciones Carter intentó ligar el painel principal, mas no hubo respuesta. No hay energía. Los cables fueron arrancados. Walter gruñó. ¿Arrancados por quién? ¿Por qué diablos alguien haría eso? Isaac caminó hacia una ventana rota. Se detuvo, y sus ojos se abrieron con un terror silencioso. «Capitán, venga a ver esto». Murrow se acercó. Allí, en la nieve, había un rastro enorme. No solo huellas, sino arrastres, como si algo gigantesco hubiera cargado un cuerpo humano a través del perímetro, dejando un surco profundo. Rebecca cubrió la boca. «Dios mío». Samuel se aproximó por detrás. «¿Cuántos cuerpos crees que arrastró?» Isaac puso la mano sobre el rastro. «Más de uno». Y entonces el sonido llegó. Un golpe, sordo, profundo, desde fuera del puesto. El mismo golpe que se escucha cuando una criatura muy grande pisa nieve compacta. Murrow levantó el arma al instante. Todos en alerta. Carter, Rebecca, detrás de mí. Walter, cúbrela. Retaguardia. Isaac, dime que sabes que está haciendo eso. Isaac murmuró casi para sí. Está observándonos. Samuel tensó el gatillo. ¿Dónde? Isaac señaló los árboles. Ahí, entre las sombras. Murrow miró. Durante un segundo solo vio nieve, árboles, viento, pero entonces una silueta, enorme, blanca, altísima, parada entre los pinos como una estatua. Carter retrocedió un paso. Eso no puede ser real. La criatura parecía mirar directamente hacia ellos. No movía un músculo, solo estaba allí, como si tuviera paciencia infinita. Rebecca susurró, «No dispares, Samuel». Murrow sostuvo el fusil con ambas manos. El yeti entonces inclinó la cabeza, un gesto lento, antinaturalmente humano. Luego, desapareció dentro de la neblina con velocidad silenciosa, cuasi deslizándose. Walter soltó un suspiro tembloroso. «¿Para dónde fue?» Isaac respondió, «Nos está rodeando». Carter tragó en seco. «¿Por qué no atacó? Tenía chance». Rebecca lo miró con miedo genuino. «Porque está esperando el momento». «Perfecto». Murrow dio la orden. «Todos al edificio principal. Vamos a cerrarlo y reforzar las entradas». No salimos hasta entender qué ocurrió aquí. La patrulla corrió pela neve espesa. O vento parecía carregar voces distantes, como sussurros perdidos em cavernas de gelo. Atrás deles, algo grande movia os galhos do bosque, mas sempre fora do alcance da visão. Quando chegaram à porta do prédio principal, Walter a fechou com força. «Tranca eso». Rebecca arremangó un mueble para bloquear la entrada. Samuel revisó las ventanas. Carter intentó reconectar una de las radios auxiliares. Murrow observaba la puerta. «Esto no está bien. Nada de esto está bien». Isaac caminó hasta él, con los ojos fijos en la madera. «Capitán, escuché historias de mi abuelo. Decía que los espíritus de la nieve tienen reglas. No atacan sin motivo. No matan por placer. Matan cuando sienten su territorio amenazado». «¿Y nosotros lo estamos?», preguntó Rebecca. Isaac no respondió, porque en ese instante, un golpe estremeció la pared, no como un puñetazo, como si una roca enorme hubiese sido lanzada contra la estructura. Otro golpe, más fuerte. La madera vibró. Carter dejó caer la radio. Samuel levantó su fusil. Rebecca contuvo la respiración. Y entonces, un rugido tan profundo que el suelo tembló bajo sus botas. El yeti estaba allí, justo afuera, y esta vez no estaba observando, estaba probando la resistencia de las paredes. Isaac abrió los ojos, horrorizado. «¿Quiere entrar?» Walter empuñó su arma. «Pues que venga, lo llenaremos de balas». Isaac negó. «No lo entiendes. Las balas no lo detendrán, no como a un animal. Esto no es un oso gigante, es algo más antiguo, más fuerte, más inteligente». El capitán Murrow dio un paso adelante. «Todos en posición, no pierdan la calma. No disparen hasta que yo dé la orden». El silencio volvió por 3 segundos. 3 largos y terribles segundos. Y entonces, la criatura rasgó la pared. No la golpeó, no la empujó, la rasgó, como si la madera fuera papel mojado. Una garra enorme entró por la abertura, buscando, palpando, tanteando el aire como un depredador que ya sabía exactamente a quién quería arrancar primero de ese cuarto. Rebecca gritó. Samuel apuntó. Isaac retrocedió. Walter levantó la culata para golpear la mano gigantesca. Y Murrow gritó, «¡Ahora! ¡Todos atrás!».
pero la garra se cerró en el aire, a pocos centímetros del rostro de Carter. El Yeti estaba jugando con ellos, estaba probando su miedo, y la noche apenas comenzaba. La garra del Yeti se cerró en el aire y se retiró tan rápido como había entrado, dejando una estela de astillas y nieve que voló dentro del cuarto. Quedó un hueco abierto en la pared por el que se colaba el viento helado, junto con una respiración pesada que no parecía del todo animal. Era como escuchar un fuelle enorme absorbiendo el aire mismo del edificio. Carter estaba pegado al suelo, jadeando, con las manos sobre la cabeza. La garra había pasado a pocos centímetros de su rostro. Rebecca se lanzó hacia él para asegurarse de que no estaba herido, palpando sus brazos y hombros. Estoy bien, balbuceó él. Pero eso casi me lleva. Samuel se movió hasta la abertura, apuntando el rifle hacia afuera. No lo veo, dijo en voz baja. Está cerca, pero no lo veo. Isaac se aproximó con cautela. Sus ojos parecían ver más allá de la neblina. Se mueve por el costado, en círculos. Nos está midiendo, como un cazador que ha visto la jaula, pero aún no decide por dónde romperla. Otro golpe sacudió el edificio, esta vez en la parte trasera. La madera crujió. Algo pesado se apoyó contra la estructura. Walter apretó los dientes. Si sigue golpeando así, este lugar no va a aguantar. Murrow respiró hondo, conteniendo la adrenalina. Lo primero es lo primero. Necesitamos saber qué pasó con los hombres del K-17. Si seguimos sin respuestas, estamos solo reaccionando. Samuel, Walter, conmigo. Revisaremos el almacén y las torres de vigilancia. Isaac, quédate aquí con Rebecca y Carter. Refuercen como puedan las ventanas. No disparen a menos que tengan a la criatura frente a ustedes. Rebecca lo miró, incrédula. ¿Planea salir ahora? Murrow le sostuvo la mirada. Si nos quedamos encerrados, solo estaremos esperando nuestro turno. Si nos movemos, quizá encontremos algo que nos dé una ventaja, o una ruta de salida. No pienso morir aquí sentado. Walter asintió, abrochándose mejor la chaqueta. Vamos, entonces, antes de que ese monstruo decida quitar el techo también. Salieron por la puerta trasera, que aún se mantenía intacta. El aire gélido los golpeó con fuerza, y el silencio exterior resultó casi peor que el rugido de antes. La nieve caía en copos gruesos, y el bosque parecía más cercano, más pesado, como si los árboles se hubiesen movido unos pasos hacia adelante mientras ellos estaban dentro. Samuel levantó los prismáticos, escaneando la línea de pinos. Nada, pero sé que está ahí. Murrow señaló el camino hacia la torre de vigilancia más cercana. Primero esa torre. Si hay cuerpos, restos o algo en la nieve, desde arriba podremos verlo. Mientras avanzaban, la nieve les llegaba a media pantorrilla. El viento arrastraba pequeños remolinos que cortaban la visibilidad. El Yeti no rugía, no corría, no respiraba fuerte. Había decidido por algún motivo volver a la quietud, y eso lo hacía aún peor. Cuando alcanzaron la torre, Murrow empujó la puerta inferior. Estaba entreabierta, cubierta de escarcha. El interior olía a humedad, metal viejo y algo más, algo ácido, como pelo quemado y carne congelada. Walter tragó saliva. No me gusta ese olor. Subieron la escalera de madera que se quejaba bajo su peso. Samuel fue el primero en llegar a la plataforma superior. Cuando asomó la cabeza, se quedó inmóvil. Murrow subió tras él. ¿Qué ves? Samuel apartó un poco la nieve que cubría el borde de la barandilla. Bajo la capa blanca aparecieron gotas oscuras. No eran gotas, eran dedos, los restos congelados de una mano humana clavada en la madera como si alguien la hubiera arrancado del cuerpo y dejado allí a propósito. Los dedos estaban separados, rígidos, como intentando agarrarse a un borde que no pudo salvar a su dueño. «Mierda», murmuró Walter, subiendo detrás de ellos. Eso no lo hizo el frío. Murrow recorrió con la mirada el interior de la torre. En un rincón, semioculta bajo mantas congeladas, yacía una forma encogida. Se acercó y apartó la tela. Era un soldado, o lo que quedaba de él. La nieve se había mezclado con sangre seca, formando una especie de costra sobre su uniforme. El rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto, los ojos abiertos, la boca entrecerrada como si hubiera intentado gritar hasta el último segundo. Samuel agachó la cabeza. No hay marcas de balas, ni de cuchillos. Murrow examinó el torso.
La ropa estaba rota en dos zonas, como si algo hubiese clavado garras enormes en el pecho y el abdomen. No había vísceras esparcidas, pero el cuerpo estaba hundido, como si le hubieran arrancado algo desde dentro. Lo levantaron del suelo con una mano, dijo el capitán con la voz baja. Lo apretaron y lo dejaron aquí para que lo encontráramos, como mensaje. Walter miró hacia el bosque, como diciendo, esto es lo que pasa cuando entras en mi terreno. En la pared de la torre, justo al lado del cuerpo, había marcas profundas, 3 líneas paralelas que se clavaban en la madera con una fuerza brutal. La distancia entre cada surco era demasiado grande para ser de un animal conocido. Parecían las firmas de la criatura. Murrow tomó nota mentalmente de la longitud, la profundidad, la forma de las garras. No es un mito, no es una historia de borrachos. Sea lo que sea, está ahí fuera y sabe exactamente qué somos. Samuel se acercó al borde de la torre y miró al campamento desde arriba. La vista le heló la sangre. Capitán, no estamos solos. Murrow se acercó a su lado. En el perímetro del puesto, a unos 40 metros de la torre, había algo nuevo en la nieve. Un montón de restos que no habían visto antes. Ropa desgarrada, mochilas, cascos y alrededor huellas gigantes que daban vueltas al lugar como si la criatura hubiera estado caminando en círculos sobre sus propios trofeos. Pero lo peor estaba unos metros más allá. En la línea del bosque, apenas visibles entre los troncos, se distinguían varias figuras grandes y blancas, quietas, de pie, mirando hacia el puesto. «Dios», susurró Walter. «¿Hay más de uno?». Samuel contó en voz baja, con la mano temblando sobre los prismáticos. «Veo 3, no, 4, uno más atrás, todos quietos, como si estuvieran esperando órdenes de alguien». Murrow sintió una punzada en el estómago. «Entonces el que nos rasgó la pared no está solo. Este puesto entero se construyó encima de algo que no entendemos. Un ruido metálico los hizo volverse. Era la radio de Carter a lo lejos, dentro del edificio principal. La estática se oyó incluso desde la torre. A través del viento llegó un sonido breve, distorsionado, como una voz que entraba y salía. Murrow miró a sus hombres. «Volvamos. Si hay señal, la necesitamos ahora». Bajaron la torre apresuradamente. Walter lanzaba miradas constantes hacia el bosque, donde las figuras blancas seguían inmóviles como estatuas de nieve esculpidas por un dios cruel. Pero había algo en la forma en que respiraban, aunque solo fuese una ilusión, que las hacía más vivas que cualquier estatua. Cuando llegaron al edificio principal, Carter los recibió con el rostro pálido. «Capitán, la radio...» Algo entró por la frecuencia de emergencia. Murrow entró con paso rápido. «¿Comando central?». Carter negó, nervioso. «No como debería. Era otra cosa. Escuche». Giró el dial, intentando recuperar el fragmento. La radio chisporroteó durante unos segundos y luego, entre la estática, surgió una voz deformada. «K-17. Aquí, informe. Cualquier sobreviviente». La voz sonaba humana, pero rota, como si viniera desde un pozo muy profundo. Rebecca frunció el ceño. «¿Es la base?». Carter negó de nuevo. «No, el código de llamada no es el nuestro. Parece como si alguien estuviera intentando imitarlo». La radio volvió a sonar. Esta vez, la voz fue más clara. «Murrow», susurró, alargando las sílabas. «Capitán Murrow, abra las puertas. Salga a la nieve». La enfermera se abrazó a sí misma. «Eso no es la base. ¿Cómo sabe su nombre?». Murrow sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «Apágala», ordenó. Carter dudó. «Pero si es alguien pidiendo ayuda, apágala», repitió el capitán, más duro. El operador obedeció girando el interruptor. El cuarto cayó en un silencio pesado. Isaac habló entonces, con la mirada fija en la pared. «No son solo cuerpos lo que se lleva», murmuró. «Se lleva también sus voces. Los que mueren en la nieve los recuerda». Samuel soltó un suspiro iracundo. «No necesitamos poesía ahora, Isaac. Necesitamos un plan». Murrow se apoyó en la mesa central y extendió un mapa de la zona que había encontrado en uno de los cajones. Marcó el punto donde se suponía que estaba el outpost K-16, el puesto más cercano al que podrían llegar a pie. «Aquí estamos nosotros», señaló. «K-16 está a unos 10 kilómetros hacia el sur, siguiendo esta cresta. Si logramos salir antes de que caiga la noche, podríamos llegar antes del amanecer».
Rebecca lo miró como si estuviera loco. Atravesar 10 kilómetros de nieve abierta con esas cosas rondando. Quedarnos aquí es peor, respondió él. Ya saben dónde estamos. Ya han roto la pared. Están jugando. En algún momento van a decidir dejar de jugar. Walter cruzó los brazos. ¿Y qué hacemos con los cuerpos del K-17? ¿Los dejamos aquí? Samuel lo miró fijamente. Si intentamos cargarlos, moriremos todos. El silencio que siguió fue tenso. Era una decisión que ninguno quería tomar. Isaac rompió la inmovilidad. Si quieren tener alguna posibilidad en la montaña, hay algo que deben saber, dijo. Mi abuelo decía que los espíritus de la nieve no se acercan al fuego continuo, no a una fogata, no a una llama pequeña. Hablaba de fuego grande, de calor que rompe la noche. Carter se adelantó. ¿Incendiar el puesto? Isaac asintió. Si lo prendemos, tal vez consigamos dos cosas. Obligar a las criaturas a mantenerse alejadas y enviar una señal que pueda verse desde kilómetros. Tal vez K-16 o cualquier avión en la zona vea la columna de humo. Rebecca lo pensó un instante. Y también quemaría cualquier prueba de lo que hicieron aquí. Murrow la miró. ¿De lo que hicieron quiénes? Ella sostuvo su mirada. Alguien dio la orden de construir un outpost en este lugar exacto, encima de las montañas, donde se supone que hay leyendas de monstruos blancos, y no retiraron a estos hombres cuando empezaron a desaparecer. No creo en coincidencias. Walter gruñó. ¿Quieres decir que nos enviaron sabiendo que esto estaba aquí? Isaac añadió. Los nombres cambian, los uniformes cambian, pero los hombres que toman decisiones desde escritorios tibios siempre buscan una cosa: poder. Si pueden controlar a un monstruo, lo usarán, aunque les cueste la vida de todos los que estamos aquí. El capitán Murrow dejó que esas palabras flotaran unos segundos. Luego habló con voz firme. Sea lo que sea, no vamos a darles el gusto de morir sin luchar. Vamos a incendiar este lugar, pero no como un acto de rendición, sino como una señal, una advertencia. Primero armaremos todo lo que podamos para la marcha. Luego, cuando estemos listos para salir, prendemos el fuego y nos vamos. Samuel asintió. Me gusta más eso. Rebecca suspiró resignada. Entonces tenemos que darnos prisa. Quiero revisar las otras estructuras. Si alguien sigue vivo, aunque sea difícil de creer, no podemos dejarlo atrás. Murrow miró a Isaac. ¿Las criaturas siguen ahí fuera? El rastreador respiró hondo como si sintiera el aire. Se han movido un poco, más cerca de la valla. Están inquietas. Algo las mantiene a raya. Tal vez el recuerdo del ruido de nuestras armas. El sargento Walter abrió su mochila. Tengo granadas de fósforo. Sí, las usamos dentro del depósito de combustible. Este puesto va a verse desde el maldito espacio. Carter soltó una risa nerviosa. Esperemos que nadie allá arriba decida que es mejor no vernos. Salieron de nuevo al exterior en formación cerrada. El viento había aumentado, levantando pequeñas tormentas de nieve en el suelo. El bosque parecía más oscuro, como si la luz se hubiera cansado de luchar contra aquellas montañas. Se dirigieron al depósito de suministros, un edificio bajo, reforzado, al lado de un tanque metálico medio enterrado en hielo. Murrow empujó la puerta. El olor allí dentro era aún peor que en la torre. Una mezcla de combustible, sudor antiguo y algo pútrido que no debería existir en un lugar tan frío. Rebecca encendió su linterna, enfocando las estanterías. Raciones, munición, mantas, iba diciendo, nada fuera de lo normal. Entonces la luz cayó sobre un cuerpo colgado de un gancho junto a cajas de suministros. Era otro soldado, pero este, a diferencia del de la torre, no estaba simplemente abandonado. Estaba abierto desde la clavícula hasta el abdomen, vacío, y sin una sola gota de sangre congelada a su alrededor. La carne doblada hacia afuera, como si alguien hubiera estudiado su interior con una precisión grotesca. Rebecca dio un paso atrás con la mano en la boca. No puede ser. Samuel bajó la mirada. No hay sangre. Otra vez. Walter apretó los puños. ¿Qué clase de criatura hace esto? ¿Los mata para qué? ¿Para comérselos? ¿O solo para jugar? Isaac miró el cuerpo con una mezcla de tristeza y rabia contenida. Esto no es juego. Esto es método. Observación. Como cuando un cazador abre un animal para conocer su fuerza, su grasa, su debilidad. Murrow lo entendió. Nos está estudiando. Carter susurró. Entonces aprenderá demasiado si nos quedamos.
Mientras Rebeca intentaba no mirar más el cuerpo, sus ojos se fijaron en algo que colgaba del cinturón del muerto, una pequeña libreta negra, empapada, pero intacta en su cubierta. «Capitán», dijo, «ahí hay un cuaderno». Murrow lo tomó con cuidado, arrancándolo del cinturón rígido. Lo abrió. Las primeras páginas estaban manchadas, ilegibles, pero más al fondo, algunas líneas se podían descifrar. Leyó en voz alta. Día 12. Vimos las huellas por primera vez. El teniente Parker dijo que eran de oso, pero Isaac, el viejo rastreador que estuvo antes de Tolbert, decía que no. No quería hablar mucho, solo fumaba y miraba al bosque. Pasó la página, el corazón acelerado. Día 15. Ruido en 1900. La noche. Algo golpeó la torre. Nadie quiso admitir que escuchó una respiración enorme detrás de la ventana. Otra página. Día 19. Comando nos ordena permanecer. Dicen que no abandonemos la posición bajo ninguna circunstancia. Isaac discutió con el capitán. Dijo que estos terrenos están marcados desde antes de que existiera la bandera de nuestro país. El capitán le ordenó callar. Isaac desapareció esa misma noche. Murrow cerró la libreta. Tenso. Esto confirma lo que temíamos. Les dijeron que se quedaran, aunque sabían que algo los estaba matando. Rebeca lo miró, pálida. Entonces también lo sabían cuando nos enviaron a nosotros. El capitán guardó la libreta en su chaqueta. Y por eso nadie allá arriba debe vernos como víctimas. Vamos a salir de aquí con vida, aunque eso arruine sus planes. Walter se acercó al tanque de combustible. Aquí tenemos suficiente gasolina para prender la montaña entera. Una granada de fósforo dentro, y esto se convertirá en un faro. Samuel vigilaba la puerta mientras ellos preparaban la trampa. Podía sentir algo moviéndose a lo lejos, un peso en el aire, una presencia. Se volvió hacia el bosque. Durante un segundo, creyó ver unos ojos blancos dentro de la neblina. No eran amarillos, eran completamente blancos, como dos lunas pequeñas. Parpadearon y desaparecieron. Samuel tragó saliva. «Capitán, tenemos poco tiempo». Regresaron al edificio principal con la sensación de que cada paso era observado. Reunieron mochilas, munición, herramientas esenciales. Amarraron mantas extras. Rebeca revisó a cada uno asegurándose de que nadie estuviera herido de gravedad. Cuando estuvo lista para examinar a Isaac, él retiró discretamente la manga. «Solo algunos rasguños de ramas», dijo. Ella lo miró con atención. «Si te arañó una rama, deberías tener astillas». Isaac evitó sus ojos. «El bosque no siempre usa ramas», murmuró. Ella quiso insistir, pero Murrow la llamó. «Es hora». Walter tenía en la mano una granada de fósforo con la anilla ya medio levantada. «Cuando salgamos la lanzo al tanque. Será cuestión de segundos antes de que todo esto se convierta en una antorcha». Carter se colgó la radio. «Si alguien está escuchando en K-16, será ahora o nunca». Salieron del edificio como una sombra compacta. La nieve les golpeaba el rostro y el frío parecía haberse vuelto más agresivo, como si la montaña rechazara su decisión de huir. Walter se detuvo junto al depósito de combustible, lanzó la granada por una de las ranuras inferiores y corrió, de vuelta hacia el grupo. Segundos después, un fogonazo verde amarillento iluminó el interior del tanque. Luego vino la explosión. El sonido fue tan brutal que pareció sacudir los pinos desde las raíces. Una columna de fuego se elevó hacia el cielo gris, perforando la neblina. El aire caliente los empujó hacia adelante, haciendo que el frío retrocediera por un instante. El puesto K-17 comenzó a arder. Las llamas lamían las paredes de madera, los techos, las torres. La nieve alrededor se derretía, a velocidad imposible, dejando charcos humeantes. El humo negro se elevó en espiral, un dedo oscuro señalando al cielo. Samuel sonrió pese al miedo. Si alguien no ve esto, está ciego. Isaac, en cambio, miraba hacia el bosque. Las criaturas tampoco van a ignorarlo. Y tenía razón. Entre los árboles se escucharon rugidos, múltiples, algunos graves, otros más agudos, como si hubiese criaturas de diferentes tamaños respondiendo al fuego. Vieron figuras blancas moverse entre los pinos, alejándose del perímetro inmediato como animales que rehuyen una fogata enorme, pero que no pierden de vista a sus presas. Murrow indicó la ruta hacia la cresta sur. «Ahora, en fila cerrada, no paren por nada». Comenzaron a marchar, con la enorme hoguera del K-17 a sus espaldas.
Cada pocos segundos, Samuel o Walter miraban hacia atrás, asegurándose de que las monstruosas siluetas siguieran manteniendo distancia. Las criaturas se movían en paralelo como una sombra acompañante. La radio de Carter cobró vida de nuevo. K-16, aquí puesto. ¿Quién transmite? Carter casi gritó. Aquí equipo de intervención del K-17. K-17 está en llamas. Tenemos hostiles no identificados en la zona. Solicitamos extracción inmediata o coordenadas seguras. La respuesta tardó. Demasiado. Luego, una voz áspera contestó. Recibido, pero la tormenta se acerca. Extracción aérea es imposible por al menos 12 horas. Repito, imposible. Mantengan ruta hacia nosotros. Si ven cualquier cosa que no entiendan, no la traigan al puesto. K-16 fuera. Murrow frunció el ceño. No la traigan al puesto, repitió. Saben exactamente de qué hablamos. Rebecca apretó los labios. Nos están diciendo que si llegamos infectados, no entraremos. Isaac respiró hondo. Entonces intentemos llegar vivos y limpios. Mientras caminaban, Samuel se acercó al capitán. ¿Cree que alguna de esas cosas se atreverá a cruzar cerca del fuego? Murrow respondió sin mirarlo. Creo que el fuego las mantiene a raya, por ahora. Pero en cuanto la llamarada baje, volverán a acercarse, y tenemos muchas horas de oscuridad por delante. La luz del incendio iluminaba la nieve de un tono anaranjado. Sus sombras se estiraban grotescas sobre la superficie blanca mientras se alejaban. El bosque los observaba, silencioso, lleno de ojos que no podían ver, pero sí sentir. A lo lejos, entre los rugidos ocasionales, se escuchó algo más, un sonido profundo, un paso, demasiado pesado para ser de uno solo. Rebecca se volvió, con el corazón encogido. ¿Lo escucharon? Isaac asintió. Ahora viene el que manda a los demás. Murrow apretó el fusil. El verdadero Yeti. La montaña entera pareció contener el aliento, y ellos continuaron avanzando hacia la línea de cresta, sabiendo que la oscuridad los alcanzaría pronto, y que la criatura que los seguía no temía ni al fuego, ni a las balas, ni a las órdenes de ningún comandante. Esperaba algo más. Esperaba el momento en que el frío, el cansancio y el miedo quebraran el último hilo de voluntad, para atacar como lo que era, un depredador perfecto. Y esa noche, en las montañas de Alaska, la perfección iba a tener hambre. La columna de humo del puesto K-17 seguía ascendiendo hacia el cielo como una señal de auxilio y al mismo tiempo como un epitafio. A medida que el grupo se alejaba, las llamas ya no calentaban el aire a su alrededor y el frío regresaba con la ferocidad de un animal herido. La noche no había caído aún, pero la luz del día era tan tenue que apenas distinguían el camino. Glenn. Viento levantaba partículas de hielo que cortaban la piel, y cada paso era un desafío contra la nieve espesa que les llegaba a las rodillas. Isaac caminaba primero, guiándolos por una ruta que no existía en ningún mapa. El guía había pedido silencio absoluto, no silencio militar, sino un silencio primitivo, de supervivencia, un silencio que la montaña exigía para aquellos que no querían ser encontrados. Detrás de él, Murrow avanzaba con el fusil preparado, la vista fija en el horizonte blanco. Samuel y Walter caminaban en formación cerrada a sus flancos, atentos a cualquier movimiento entre los pinos. Carter llevaba la radio pegada al pecho, protegiéndola del frío para que los circuitos no se congelaran. Rebecca cerraba la marcha, observando constantemente lo que quedaba atrás. Y lo que quedaba atrás se movía. Eran sombras blancas que aparecían entre los troncos como fantasmas. La distancia era difícil de calcular. Podrían estar a 30 metros o a 100. La nieve los hacía ver más, grandes, más espeluznantes. Sus pasos no hacían ruido, solo se escuchaba el viento. Rebecca murmuró desde el final de la fila. Nos siguen como perros hambrientos, pero no atacan, esperan. Isaac respondió sin volverse. No atacarán hasta que el que camina detrás de ellos sienta que somos lo suficientemente débiles. Carter tragó saliva. ¿Cuántos crees que sean? Isaac inhaló el aire helado. No sé, pero el alfa, ese es el que importa. Si cae él, quizá los demás retrocedan. Walter soltó una risa, corta y amarga. ¿Y cómo demonios matamos a un Yeti alfa? ¿Con suerte y balas benditas? Samuel lo miró de reojo. Con fuego, respondió.
La criatura teme el fuego más de lo que teme a nuestras armas. Isaac, sin detenerse, añadió, y al ruido, no al ruido común, al ruido fuerte, sostenido, algo que rompa el silencio de estas montañas, algo que le recuerde que no somos presas fáciles. Murrow procesó esa idea. Ruido sostenido, como explosivos. Walter negó. No nos queda suficiente para una detonación continua. Fue Carter quien habló entonces, con un destello de esperanza en los ojos. Tengo una idea, pero no va a gustarles. Murrow lo escuchó. Dila. Carter señaló su radio. Si pudiéramos amplificar la señal, subir el volumen al máximo, podríamos forzar estática pura, un ruido continuo, insoportable, pero necesitaría una fuente de energía más fuerte para que se escuche a varios metros. Y, bueno, solo hay una manera de conseguir energía en este lugar. Samuel entendió. ¿Relámpagos? Rebecca negó de inmediato. Es una locura depender del clima. Murrow meditó un instante. ¿Qué necesitas, Carter? El operador sacó un cable enrollado de su bolsa. Un generador, cualquiera, algo viejo, aunque sea pequeño, tal vez en una estación de vigilancia abandonada, una cabaña de suministros, un punto de observación, cualquier cosa construida por los militares en los últimos 20 años. Isaac se detuvo súbitamente. Delante de ellos, semioculta por la nieve y el desnivel del terreno, se podía ver una estructura de madera y metal oxidado. Una torre baja de aspecto rudimentario, con un pequeño contenedor adosado a un costado. Parecía una instalación previa al K-17, quizá un puesto de señalización más antiguo. Isaac dijo en voz baja, «Eso no estaba en los mapas que nos dieron, pero lo conozco». Rebecca frunció el ceño. «¿Cómo puedes conocer algo que no aparece en ningún registro?» Isaac bajó la mirada. «Porque mi abuelo trabajó aquí. Él decía que esta torre era mucho más antigua que el puesto K-17, construida por los primeros exploradores, y abandonada cuando desaparecieron los primeros hombres en estas montañas». Samuel se tensó. «¿Desaparecieron? ¿Cómo?» Isaac respiró hondo. «El mismo monstruo, el mismo territorio, las mismas advertencias ignoradas». Murrow no perdió tiempo. «Vamos, si hay un generador dentro, lo usaremos». Mientras descendían hacia la torre, Rebecca miró hacia atrás una vez más. Las sombras blancas seguían allí, entre los árboles. No avanzaban, no retrocedían. Esperaban al alfa. El viento sopló una ráfaga más fría que las anteriores, tanto que a Rebecca se le erizaron los brazos, incluso debajo de la ropa gruesa. Y entonces lo escuchó. No un rugido, no un paso, una respiración, profunda, lenta, como si algo enorme estuviera a punto de salir del bosque para devorar el mundo entero. Ella apretó el paso para alcanzar al grupo. Entraron en la estructura. El interior estaba oscuro, demasiado tranquilo. El contenedor lateral tenía una puerta de metal cubierta de hielo. Walter la forzó con el hombro mientras Samuel sostenía la linterna. La puerta cedió con un crujido. Dentro encontraron un cuarto estrecho, lleno de herramientas viejas, cables, cajas rotas, y en una esquina, cubierto por una lona, un objeto de metal rectangular. Carter se acercó rápido. Por favor, retiró la lona. Un pequeño generador militar, antiguo, con partes oxidadas, pero completo. Carter casi sonrió. Esto podría funcionar. Necesito unos minutos para revisarlo, limpiar los contactos y conectarlo a la radio. Si funciona, podremos crear un ruido que les reviente los oídos. Murrow asintió. Tienes 5 minutos, ni uno más. Rebecca vigilaba la puerta. Samuel y Walter exploraban cada rincón en busca de señales de que algo hubiera vivido allí recientemente. Isaac se arrodilló en la entrada, observando el bosque. Cerró los ojos. Escuchó el viento, la nieve, las ramas, y debajo de todo eso, algo más. Un latido. No uno humano. No uno animal. Era el latido de la montaña. Un ritmo primitivo que temblaba en la tierra, en el aire y en la sangre. Isaac susurró. «Viene hacia aquí». Murrow se acercó. «¿Quién?» Isaac abrió los ojos. «El alfa». En ese instante, Carter encendió el generador. El motor tosió, escupió humo blanco y arrancó. La radio cobró vida con un estallido de estática. «Shhh». El sonido llenó el contenedor. Vibraba en el aire, en los huesos. Era ensordecedor incluso dentro del edificio. Rebecca se cubrió los oídos. «Baja el volumen».
«Nos va a dejar sordos». Carter negó frenéticamente. «Debe ser así. Si no, no funcionará». Murrow gritó. «Todos afuera. Formación defensiva. Prepárense para lo que venga». Salieron de la estructura y se posicionaron alrededor de ella. El ruido seguía expandiéndose por las montañas, rebotando en las paredes de roca, multiplicándose como un enjambre metálico. Al principio, nada sucedió. Luego se escucharon rugidos entre los árboles. Varios, múltiples, y no eran rugidos de ataque, eran rugidos de agonía. Las sombras blancas comenzaron a moverse. Se agitaban, retrocedían, golpeaban los árboles con desesperación. Algunos caían de rodillas. Otros se revolcaban en la nieve intentando cubrir sus oídos peludos con garras enormes. Samuel gritó, «¡Funciona!». Pero entonces el bosque se quedó en silencio, un silencio absoluto. Las criaturas se detuvieron, se quedaron quietas en posiciones extrañas, como muñecos congelados a mitad de un espasmo. La nieve cayó sobre sus lomos cubriéndolas poco a poco. Rebeca sintió un escalofrío. «¿Qué está pasando?». Isaac respondió sin girarse. El alfa entró en el valle. Murrow apretó el fusil. «Prepárense». La niebla entre los árboles se espesó de repente, como si algo gigantesco desplazara el aire al caminar. La temperatura bajó varios grados en segundos. El viento dejó de soplar. Y entonces lo vieron. Primero fueron 2 puntos blancos. No eran ojos, eran como esferas hechas de hielo puro, iluminadas desde dentro. Luego emergió la silueta. La altura era imposible. Debía superar los 3 metros, quizás más. Su pelaje era blanco sucio, enmarañado, con mechones tintados de sangre congelada. Los brazos eran tan largos que casi rozaban la nieve. Las manos, enormes, terminaban en garras negras de más de 20 centímetros. Pero lo peor era su rostro. No era un rostro animal, era un híbrido grotesco entre hombre y bestia. Un hocico abierto, lleno de dientes amarillos y filosos, sobresalía de una estructura ósea demasiado humana. Sus fauces estaban manchadas de carne seca. El alfa avanzó unos pasos. Las otras criaturas, incluso en su agonía, cayeron postradas, humilladas ante su presencia. El yeti clavó la mirada en el grupo y rugió. El rugido fue tan brutal que el aire tembló. La nieve se levantó del suelo como si explotara. Las ramas se doblaron hacia atrás. El generador se sacudió. La radio cayó al suelo. La estática titubeó, y durante un segundo se apagó. «¡No!», gritó Carter lanzándose hacia la radio, pero no había tiempo. El alfa corrió, y su velocidad era inhumana. Murrow alcanzó a gritar, «¡Disparen!». Samuel, Walter y el propio capitán abrieron fuego. Las balas atravesaron el pelaje y salpicaron trozos de sangre oscura. Pero el monstruo no se detuvo. Cada impacto parecía enfurecerlo más. Saltó hacia ellos con un bramido infernal. Cuando cayó al suelo, la tierra vibró como si hubiese caído un camión. Walter fue el primero en quedar atrapado bajo su sombra. El yeti lo golpeó con una mano enorme, de lado como quien aparta un tronco del camino. El cuerpo del sargento salió volando varios metros, chocó contra un árbol y cayó inmóvil en la nieve. «¡Walter!», gritó Rebeca. Samuel disparó a quemarropa al rostro del monstruo. El alfa se cubrió la cara con un brazo y arremetió contra él. Samuel rodó por el suelo, esquivando por centímetros las garras que se clavaban en la nieve y levantaban fragmentos de hielo como cuchillas. El monstruo levantó la mano para aplastarlo. Y entonces la estática regresó. «Shhh». El alfa se detuvo unos segundos, sacudiendo la cabeza. El ruido parecía irritarlo, pero no detenerlo. Carter gritó desde el interior de la torre. «Lo maximicé. Esta vez el ruido no se apagará». El yeti se volvió hacia él. Rebeca, con el corazón en la garganta, corrió hacia Carter. «¡Sal de ahí! ¡Carter, corre!». Pero era tarde. El alfa levantó ambos brazos, no para atacar, sino para rugir. Lo hizo con tanta fuerza que las ventanas estallaron. Los paneles de metal se abollaron hacia afuera. La estructura entera vibró. El generador comenzó a toser como si estuviera vivo y agonizando. Carter, con las manos temblorosas, intentó sostenerlo. «¡Aguanta! ¡Aguanta un poco más! ¡Por favor!». El yeti saltó. La torre entera se vino abajo. Murrow gritó, «¡Carter!». La nieve levantó una nube inmensa.
Trozos de madera volaron por todas partes. El generador explotó, lanzando chispas y fuego. La estática se cortó definitivamente. El Alfa emergió de Nudisintosec entre los escombros con un rugido de victoria. Carter no emergió. Rebecca cayó de rodillas en shock. Samuel se levantó con dificultad, sangrando por el brazo. Murrow comprendió algo terrible. Sin el ruido, no tenemos nada que los mantenga lejos. Isaac apretó los dientes. Entonces no queda otra opción. En la montaña del este hay una caverna. Mi abuelo decía que era un refugio ancestral, un lugar donde ni siquiera los espíritus de la nieve entraban. Si llegamos allí, quizás podamos sobrevivir. La noche. El Alfa dio un paso hacia ellos, luego otro. Detrás, las demás criaturas empezaban a recuperarse del dolor. Rebecca se puso de pie. ¿Cuánto falta para esa caverna? Isaac respondió. 30 minutos, si corremos. Murrow levantó el fusil. Entonces corran. Y todos empezaron a correr mientras las criaturas bramaban detrás de ellos, iniciando la caza final. Corrieron como si la montaña entera se hubiera derrumbado detrás de ellos. La nieve se abría bajo sus botas, salpicando hacia los lados, mientras los pulmones ardían por el aire helado. Cada respiración dolía, y cada latido en los oídos se mezclaba con los rugidos que resonaban a sus espaldas. El Yeti Alfa avanzaba tras ellos, pero no corría como un animal desesperado. Sus pasos eran pesados, calculados, seguros. Sabía que la nieve, el frío y el cansancio serían sus mejores aliados. No tenía prisa. Los otros yetis se movían a su alrededor, entre los árboles, cerrando el cerco como lobos que empujan a un rebaño hacia un precipicio. Isaac corría al frente, abriendo la ruta entre pinos y rocas, siguiendo un camino invisible que solo él parecía conocer. Murrow iba detrás de él, con el fusil sujeto aunque apenas podía sentir los dedos. Samuel y Rebecca cerraban la formación, volviéndose a cada segundo para comprobar cuánto se acercaban las sombras blancas. El suelo comenzó a inclinarse más. El bosque se abrió un poco, dando paso a una ladera rocosa. La nieve allí era más fina, golpeada por el viento. A lo lejos, una pared de piedra oscura se levantaba como un muro, cortando el horizonte. «Ahí», jadeó Isaac, «detrás de esa pared está la caverna». Samuel escupió sangre en la nieve. «¿Y qué nos garantiza que esa caverna no es su nido?» Isaac no miró atrás. Mi abuelo decía que era un lugar que ellos evitaban, un sitio más antiguo que ellos. Si te lo digo ahora es porque prefiero morir allí que en campo abierto. Rebecca tropezó, cayó sobre la rodilla y se levantó de inmediato, ignorando el dolor. Al Citadel volverse, vio una de las criaturas menores surgiendo de entre los árboles a unos 30 metros. Corría inclinada, usando las manos para impulsarse, dejando surcos profundos en la nieve. «¡Uno viene por la derecha!», gritó. Murrow se giró en movimiento. Disparó 3 veces. Una bala impactó en el hombro del monstruo, otra en su cuello. La criatura se tambaleó, cayó de lado, rodó por la ladera y desapareció entre la vegetación cubierta de blanco. El rugido del Alfa sonó más grave. No le gustaba que tocaran a los suyos. El aire pareció ponerse aún más denso. Isaac se detuvo de golpe al llegar al pie de la pared rocosa. Entre 2 bloques de piedra, medio oculto por hielo y nieve, había un estrecho acceso hacia la oscuridad. «Aquí», dijo. «Adentro. Rápido». Murrow entró primero, agachándose. Dentro se sentía un frío diferente, más seco, como si el aire llevara siglos sin moverse. Samuel entró después, arrastrando una pierna que comenzaba a fallar. Rebecca lo empujó desde atrás, casi obligándolo a cruzar el umbral. Isaac fue el último en entrar, justo cuando un brazo peludo golpeó el borde de la roca, a metros de su cabeza. El sonido de las garras raspando la piedra hizo eco en el interior. La criatura menor había llegado hasta la entrada. Murrow se giró y disparó una ráfaga hacia la abertura. La luz de los fogonazos iluminó fugazmente un rostro deformado por el odio antes de que el monstruo se retirara con un gruñido. «Más adentro», ordenó el capitán. «No nos quedemos en la boca de la cueva». Se internaron algunos metros. La oscuridad los envolvió como un manto pesado. Samuel encendió una linterna pequeña. El haz reveló paredes irregulares, cubiertas de hielo antiguo, con manchas oscuras que podrían ser minerales o algo más viejo. Rebecca se apoyó en la pared, respirando a bocanadas. «No puedo creer que sigamos vivos». Murrow no respondió. Se volvió hacia la entrada.
La luz de afuera era apenas una grieta blanca. Siluetas pasaron por delante un segundo. Luego se ocultaron. Isaac se sentó en una roca agotado. Sus manos temblaban no solo por el frío. Mi abuelo decía que aquí, la montaña escucha, murmuró, que hay cosas enterradas debajo de estas piedras, cosas que ni siquiera los monstruos de la nieve se atreven a despertar. Samuel lo miró con escepticismo, pero no dijo nada. Después de lo que habían visto, cualquier historia parecía posible. El rugido del alfa sonó justo frente a la caverna. Fue como si un trueno hubiera explotado dentro de sus cráneos. Entrada vibró. Algunos trozos de hielo cayeron del techo, estrellándose contra el suelo. Rebeca se llevó la mano al oído. «Nos va a sepultar aquí dentro». Murrow se acercó a la entrada con cautela. Solo sacó la mirada 1 centímetro. El Yeti Alfa estaba de pie frente a la cueva. Era aún más grande de lo que recordaba. De cerca parecía una pared viva, respirando vapor caliente que se convertía en nubes de hielo al instante. Los otros Yetis se mantenían unos pasos atrás, inquietos. Ninguno cruzaba. Una línea invisible que terminaba pocos metros antes de la entrada. Isaac se acercó al capitán en voz baja. «¿Lo ve?», susurró. «No cruzan. Se detienen ahí». Murrow asintió. «Pero eso no significa que no puedan derrumbar la cueva desde fuera». Como si el monstruo lo hubiese escuchado, el Yeti Alfa levantó ambas manos y las clavó en la roca del lado izquierdo de la entrada. La piedra crujió como si fuera hielo frágil. Polvo y pequeños fragmentos cayeron sobre los soldados. Samuel apuntó. «Si sigue, así nos entierra vivos». Murrow lo midió con la mirada. «Entonces necesitaremos algo más que balas, algo que lo obligue a acercarse a donde no quiere». Rebeca intervino temblando. «¿Y qué podría obligar a algo así a entrar en un lugar que teme?». Isaac respondió despacio. «Algo que no pueda ignorar, algo que provoque tanta rabia, que olvide su miedo». Un grito ahogado los hizo girar. Samuel se había derrumbado de rodillas. La linterna se le cayó de la mano, rodando hasta chocar con una roca. «¿Qué te pasa?», preguntó Rebeca arrodillándose a su lado. Él respiraba acelerado, con el ojo derecho muy abierto. «No sé. Me cuesta ver. Siento como si el aire se hiciera más pesado». Rebeca tomó su rostro entre las manos. «Estás pálido. ¿Te golpeaste cuando rodaste en la nieve?». Él negó con la cabeza. «No, es otra cosa. Es como si la cueva estuviera dentro de mi cabeza». Murrow miró a Isaac. «¿Es posible?». Isaac cerró los ojos por un momento, palpando el suelo con la mano. «Este lugar es viejo, muy viejo. No fue hecho por los yetis, ni por los hombres. Es una herida en la montaña. Tal vez está probando quienes entran». El Yeti Alfa golpeó la roca de nuevo desde fuera. La montaña respondió con un gemido bajo. Samuel apretó los dientes, intentando recuperar el control. «Estoy bien, solo mareado». Rebeca no estaba convencida, pero no había tiempo. Murrow tomó una decisión. «Isaac, ¿hay otra salida en esta caverna?». El rastreador asintió. «Más adentro. Mi abuelo decía que había una grieta, hacia la cara norte de la montaña, pero el camino es estrecho y peligroso». El capitán entrecerró los ojos. «Si el Alfa no quiere entrar, nosotros podemos ir más profundo, buscar esa salida. Tal vez podamos rodearlos, o encontrar un punto alto desde donde pedir ayuda». Samuel se levantó temblando. «Lo que sea, con tal de no quedarnos aquí esperando a que nos aplasten». Rebeca recogió la linterna y encendió otra de repuesto. «Entonces salgamos de esta sección. El aire aquí se siente equivocado». Avanzaron más dentro de la cueva. La oscuridad parecía viva, respirando a su alrededor. El sonido del yeti golpeando la roca se fue amortiguando, reemplazado por el eco de sus propias pisadas y el goteo lejano de agua. El túnel se estrechó poco a poco. Tuvieron que caminar en fila india, rozando las paredes heladas con los hombros. Cada tanto, escuchaban crujidos por encima de sus cabezas. La montaña se quejaba. Llegaron a una sala más amplia, casi circular. El techo era tan alto que el haz de la linterna no lograba revelar su final. En el suelo, incrustadas en el hielo, había formas extrañas. Rebeca apuntó la luz hacia una de ellas. «¿Qué es eso?». Isaac se acercó despacio. Entonces lo vieron. Huesos. Huesos enormes, mucho más grandes que los de un ser humano. Costillas del tamaño de un hombre. Cráneos deformes. Mandíbulas llenas de dientes largos.
todos atrapados en el hielo, como si la montaña se los hubiera tragado vivos. Samuel susurró, «No puede ser». Isaac habló con voz baja, casi reverente. «Mi abuelo decía que antes de los yetis hubo otros, criaturas que ni siquiera tienen nombre. Los espíritus de la nieve no entran aquí porque recuerdan lo que pasó con los que vinieron antes de ellos». Murrow recorrió la sala con la mirada. «Entonces este lugar es un cementerio», Rebeca añadió, «y nosotros estamos en medio de él». Un temblor recorrió la caverna. Polvo cayó del techo. Desde el exterior, el Yeti Alfa rugió de nuevo, más lejos, pero aún presente. Murrow apretó los dientes. «No creo que se rinda». Isaac señaló al fondo de la sala. Por allí, la grieta que lleva hacia la cara norte. Mientras se dirigían hacia esa abertura, Samuel se detuvo de pronto. «Esperen». Rebeca se volvió. «¿Qué pasa ahora?» Él estaba mirando uno de los cráneos atrapados en el hielo. «¿Lo ven?», susurró. «Los ojos parecen huecos, pero cuando muevo la luz, parece que algo brilla adentro». Rebeca levantó la linterna. El reflejo produjo la ilusión de dos puntos luminosos en el cráneo. Por un segundo, pareció que la cosa enterrada los miraba. «Es un truco de la luz», dijo, intentando convencerse. Samuel no estaba tan seguro. «O la montaña nos está mirando a través de ellos». Lo arrastraron suavemente hacia la grieta. Allí, el pasaje se volvía aún más estrecho. Tuvieron que girar de lado, avanzar casi de perfil. Durante un momento, el miedo a quedar atrapado superó el temor al Yeti. Fue entonces cuando la montaña se sacudió con más fuerza que antes. Un estruendo los dejó sordos por unos segundos. «¡Atrás!», gritó Murrow. Una parte del techo cedió detrás de ellos, cerrando el pasillo por donde habían venido. La salida hacia la entrada de la caverna desapareció bajo un bloque de roca y hielo. Rebeca sintió un vacío en el estómago. «Ya no podemos volver», Isaac murmuró. «O salimos por delante, o no salimos». Llegaron a una abertura que daba hacia un balcón natural en la roca. El viento entró con violencia, más frío que nunca. Al asomarse, vieron el valle desde una altura impresionante. El puesto K-17 ardía todavía muy abajo, como una pequeña mancha naranja. El bosque de pinos era un mar oscuro. La nieve cubría todo como una manta sucia, y entre ese mar blanco, algo se movía. El Yeti Alfa. En la ladera opuesta, el monstruo levantó la cabeza. A pesar de la distancia, parecía verlos. Rebeca sintió que el corazón se le detenía. «Nos ha encontrado». Samuel apoyó la espalda en la roca. «No hay lugar seguro, ni siquiera aquí arriba». Murrow evaluó la situación. El balcón natural era amplio, pero no tanto. Un acceso estrecho a sus espaldas, un precipicio frente a ellos. Si el Yeti lograba llegar hasta allí, si sube hasta aquí, nos arrincona, dijo, y no habrá forma de huir. Isaac cerró los ojos, escuchando el viento. «Hay otra opción», dijo por fin. Todos lo miraron. «¿Cuál?». Isaac los miró con una mezcla de tristeza y decisión. «La montaña no es solo roca, también escucha. Si la despertamos del todo, ni siquiera el Yeti se quedará». Samuel frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Isaac mostró una pequeña bolsa de tela que llevaba colgada al cuello, debajo del abrigo. La abrió. Dentro, unas pequeñas figuras de piedra, viejas, desgastadas, y un polvo oscuro. «Mi abuelo me dio esto antes de morir. Dijo que solo lo usara si la montaña se volvía contra nosotros. Dijo que es una llamada, una ofrenda, algo que no debía hacerse jamás». Rebeca lo miró horrorizada. «¿Y tú crees que es buena idea usar algo que ni tu abuelo quiso usar?». Isaac respondió con serenidad extraña. «No tenemos muchas opciones. Si no hacemos nada, el Yeti subirá y nos matará. Si hacemos esto, puede que la montaña decida tragarse todo. A nosotros, a él y a lo que quede de estas criaturas». Murrow respiró hondo. «¿Puedes hacerlo rápido?». Isaac asintió. «Pero necesitaré que lo distraigan. Si el Yeti llega aquí antes de que termine, no voy a poder completar el ritual». Samuel se adelantó. «Yo lo distraeré». Rebeca lo detuvo. «Estás herido. Apenas puedes respirar bien». Samuel sonrió cansado. «Precisamente, si alguien tiene que servir de señuelo, será mejor que sea alguien que ya tiene pocas balas en la cuenta». Murrow negó. «No voy a ordenar que nadie se sacrifique». Samuel lo miró fijo. «Capitán, con respeto, esto no es una orden, es una elección.
O damos a la montaña algo que no pueda ignorar, o ella nos cobrará igual, pero a su manera. Hubo un silencio pesado. Al fondo, un rugido subió por la ladera. El Yeti Alfa comenzaba a escalar. Murrow apretó la mandíbula. Haz lo que tengas que hacer, Isaac. Rebeca, quédate con él, ayúdalo si lo necesita. Yo me quedaré aquí con Samuel. Rebeca abrió la boca para protestar, pero Murrow la miró. Necesito que alguien vivo entienda lo que pasó aquí. Por si sale, dijo. Y tú has visto más que cualquiera. Isaac se arrodilló, sacando las pequeñas figuras de piedra. Las colocó en círculo sobre el suelo helado, frente al balcón. Espolvoreó el polvo oscuro alrededor, murmurando palabras en su lengua ancestral. Su voz parecía mezclarse con el viento. Samuel avanzó hasta el borde del balcón, cargó su rifle y disparó al aire. El sonido retumbó en las montañas. «¡Aquí!», gritó. «Ven por mí, monstruo». El Yeti Alfa levantó la cabeza con violencia. Aunque estaba lejos, el desafío era claro. Rugió, furioso, y aceleró la subida por la roca, clavando garras en la piedra con facilidad imposible. Murrow se colocó junto a Samuel, apuntando hacia la ladera. «Dispararás solo cuando le veas los ojos», dijo. «Nada menos». Samuel sonrió. «¿Y si fallo? Entonces yo disparo después». Isaac seguía susurrando. El polvo se mezclaba con la nieve. Las figuras parecían vibrar ligeramente. Rebeca sentía que el aire cambiaba, que algo ancient se movía bajo sus pies. «¿Qué estás llamando exactamente?», susurró. Isaac respondió sin dejar de hablar. «La memoria de la montaña, lo que estaba aquí antes, y no quiere ser despertado». El Yeti se acercaba. Ya podían ver con claridad sus rasgos, sus ojos de hielo, las cicatrices en su pecho. Cada respiración lanzaba nubes de vapor que subían como humo. Samuel apuntó. «Un poco más», murmuró. «Ven, un poco más». Murrow lo miraba de reojo. El capitán sabía que, aunque acertaran un tiro perfecto, no sería suficiente para matar a algo así inmediatamente, pero tal vez podrían ralentizarlo. Isaac alzó la voz. Las palabras eran más firmes ahora, cargadas de una fuerza que no parecía humana. El suelo vibró, la montaña gimió. Rebeca sintió lágrimas en los ojos, sin saber por qué. «Está respondiendo», susurró. El Yeti dio un último salto y se colocó en un saliente a unos 15 metros del balcón. Quedó a la altura de ellos, separado por una distancia corta, peligrosa. Abrió la boca, rugió, mostrando toda su dentadura. Samuel sonrió, con el labio partido. «Hola, hijo de la nieve», y disparó. La bala le impactó en uno de los ojos. El Yeti echó la cabeza hacia atrás con un rugido desgarrador. Se tambaleó, resbaló un segundo, pero consiguió aferrarse a la roca con las garras. Sangre negra se deslizó por su rostro. Murrow aprovechó y disparó también. Su bala golpeó el hombro de la bestia. El monstruo soltó otra exhalación furiosa. Sus manos se clavaron aún más en la roca. El cuerpo entero parecía temblar de rabia. Isaac levantó los brazos, completando el círculo. «¡Ya!», gritó. «Se acerca». La montaña respondió, no con un temblor pequeño, con un estremecimiento profundo. Rocas se desprendieron del techo de la caverna. El balcón vibró. El aire se llenó de un sonido grave, como si alguien gigantesco hubiera respirado por debajo de ellos. El Yeti Alfa se detuvo. Por primera vez, la criatura mostró algo parecido al miedo. Sus ojos restantes se desviaron hacia el suelo. El hielo bajo sus garras comenzó a resquebrajarse. Samuel dio un paso atrás. «¿Qué demonios hiciste, Isaac?». El rastreador respondió con voz quebrada. «Le recordé a la montaña, que puede tragar lo que quiera». Una grieta se abrió justo debajo del saliente, donde el Yeti estaba aferrado. El monstruo intentó moverse, pero la roca cedió. De pronto parte de la ladera comenzó a deslizarse hacia abajo, como si la montaña hubiese exhalado después de siglos. La criatura cayó con un rugido que parecía mezclar furia y algo más, algo parecido a súplica. La nieve, el hielo y rocas la arrastraron hacia un hoyo que se abría unos metros más abajo, un agujero oscuro que no estaba allí antes, un abismo. Por un segundo, vieron al Yeti Alfa intentar agarrarse al borde. Sus garras rasgaron la roca, dejando marcas profundas. Sus ojos de hielo se fijaron directamente en los de Murrow. Hubo un instante de silencio entre ambos. Luego, el borde cedió, y el Yeti desapareció en la oscuridad.
El sonido de su caída pareció no terminar nunca. Isaac cayó de rodillas. La montaña dejó de temblar lentamente. El viento regresó. Los otros yetis, en el valle, emitieron aullidos desgarrados. Algunos corrieron sin rumbo, otros se alejaron hacia el bosque. Uno de ellos se detuvo y miró hacia la caverna, como si supiera que algo antiguo había cambiado para siempre. Después también desapareció entre los árboles. Samuel soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Lo logramos?, preguntó. Rebeca miró a Isaac. ¿Está muerto? El rastreador levantó la vista, agotado. No lo sé, susurró, pero ya no está arriba, y lo que vive allá abajo no le tendrá piedad. Murrow se sentó contra la roca. Un cansancio inmenso cayó sobre sus hombros. Miró a su alrededor. Un generador destruido, 2 compañeros muertos, una caverna llena de huesos y el eco distante de criaturas huyendo. «Tenemos que salir de esta montaña», dijo al fin. Samuel dejó escapar una risa seca. «¿Y contarles qué exactamente, capitán? ¿Que matamos a un mito con un ritual y una avalancha?» Rebeca lo miró pálida pero con un brillo decidido. «No tenemos que convencer a nadie, pero lo que pasó aquí no puede repetirse. No pueden seguir usando puestos como el K-17 como carnada». Isaac guardó las figuras de piedra en la bolsa. «K-16 está hacia el norte, más allá de esta caverna. Si la montaña nos deja pasar, llegaremos al amanecer». Murrow se puso de pie. «Entonces caminemos mientras ella nos tolere». Salieron de la sala de los huesos y continuaron por galerías más estrechas. El temblor se había apagado, pero de vez en cuando sentían un crujido lejano, como si algo gigante se moviera en las profundidades, acomodándose. Después de horas que parecieron días, encontraron una grieta por donde se colaba luz azulada. La ampliaron como pudieron golpeando el hielo con las culatas de los rifles. El aire fresco entró con fuerza. Cuando por fin salieron, se encontraron en la cara norte de la montaña, sobre un terreno menos empinado. El cielo comenzaba a aclararse. La tormenta no había llegado aún. Un silencio diferente dominaba el paisaje. Ya no había rugidos ni respiraciones gigantescas, solo viento y nieve. A lo lejos, en el horizonte, se veía una pequeña estructura, una antena, el eco de una base. K-16. Murrow cerró los ojos. «Un segundo. Vamos». Caminaron en esa dirección, exhaustos pero vivos. Cada paso era una victoria mínima contra la montaña, contra los que los habían enviado allí, contra los monstruos y contra la soledad. Nadie habló durante largo rato. Solo cuando la silueta de K-16 fue visible claramente, Rebeca por fin rompió el silencio. «¿Cree que nos van a creer?», preguntó. «¿Que van a escuchar todo lo que digamos?» Murrow no apartó la vista del puesto. «No nos creerán», dijo, «y harán todo lo posible para enterrarlo, como enterraron al Yeti ahí abajo, como enterraron a los hombres del K-17. Samuel añadió, «Pero mientras nosotros sigamos respirando, alguien llevará esta historia encima». Isaac miró hacia atrás, hacia la montaña que dejaban atrás. Y la montaña también. Ella recuerda, no olvida. Cuando llegaron a los límites de K-16, soldados con armas en alto los esperaban. Algunos los miraban con sorpresa, otros con una mezcla de curiosidad y recelo. Un oficial se adelantó, con un cuaderno en la mano y un rostro demasiado limpio para haber pasado una noche en la nieve. «Capitán Elias Murrow», dijo, «el comando quiere un informe completo de lo sucedido en el K-17. Todo lo que diga será clasificado. Ningún detalle saldrá de estas paredes». «¿Entendido?». Murrow lo miró fijamente. «¿Sabía el comando lo que había en esa montaña antes de enviarnos?», preguntó. El oficial no respondió, solo repitió, «El comando quiere un informe completo». Rebeca dio un paso adelante. «Hay cosas que no pueden seguir escondiendo», dijo con la voz firme. «Esos hombres allá arriba fueron abandonados y casi nos abandonan a nosotros», Samuel añadió. «Y si creen que pueden controlar algo como lo que vive en esas montañas, están más locos de lo que pensamos». El oficial los miró uno por uno. Luego habló en un tono neutro. «Su prioridad ahora es descansar. Serán examinados por el equipo médico y después el capitán Murrow dará su informe. Lo que se haga con esa información no es decisión de ustedes». Isaac sonrió cansado. La montaña ya tomó su decisión. El oficial lo miró sin entender. Los llevaron al interior del puesto. Les dieron mantas, café caliente, camas duras que parecían cielo.
Los médicos los revisaron, tomaron sangre, registraron golpes y lesiones. Ninguno de ellos habló aún del ritual, de los huesos, del abismo. Esa noche, Monroe se sentó solo en una pequeña sala, con una hoja en blanco frente a él. Tenía que escribir el informe. Podía mentir, podía minimizar, podía repetir la versión que ellos querían leer. Causa del siniestro, avalancha, fauna salvaje no identificada, baja total del outpost por condiciones extremas. Miró la pluma, miró la hoja. Luego escribió la primera frase. En las montañas de Alaska no estábamos solos. Siguió escribiendo sin detenerse, llenando líneas con lo que sus ojos habían visto y lo que su conciencia no le permitía callar. Sabía que ese papel, probablemente, sería guardado en alguna caja cerrada con sellos de confidencialidad. Sabía que su nombre quedaría atado a esa historia como una nota al pie de página en un archivo escondido. Pero también sabía otra cosa, que la montaña seguía allí, que bajo el hielo un cuerpo monstruoso había caído, y no sabían si estaba muerto, dormido o adaptándose a algo peor, y que algún día cuando los hombres se olvidaran de lo que pasó en el K-17 y volvieran a construir en el lugar equivocado, la nieve volvería a ponerse roja. Esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes de K-16, Samuel tuvo un sueño. En el sueño estaba de pie en el balcón de roca, mirando hacia el abismo donde el Yeti había caído. De la oscuridad, muy abajo, dos puntos de luz blanca se abrieron poco a poco. No eran del Yeti. Eran más profundos, más grandes, como ojos de algo aún más antiguo, observando la superficie por primera vez en siglos. Samuel despertó sudando frío. Desde su litera podía oír la montaña, allá lejos, respirando, muy lenta, muy honda, como si aún decidiera si aquel encuentro con los hombres había sido un error, o apenas el comienzo, fin.